buscarán. Además, el video lo vamos a dejar ahí grabado, lo vamos a hacer en video y lo vamos a hacer en audio para que quede grabado y quienes nos quieran escuchar pueden hacerlo. Lo estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales para que aquellos que no pueden estar aquí también estén. Hay gente que no pertenece a la comunidad Manto Nuevo. Esa es una de las razones por la que decidí que fuese en jueves, porque hay gente que va a su iglesia el miércoles o el martes o el domingo. Incluso algunos van el sábado y algunas personas me dijeron, ¿por qué no lo haces? Si va a ser un discipulado, no lo haga. Unos me decían el sábado, otros me decían no lo haga en martes, no lo haga en miércoles. Y dijimos, bueno, pues el día que probablemente nos quede más factible es el jueves, porque al final de cuentas nosotros, entienda esto, como comunidad Manto Nuevo, no trabajamos para nosotros. La comunidad Manto Nuevo no trabaja para un ministerio, para una denominación, para una corriente ideológica o religiosa. Nosotros trabajamos para el cuerpo de Cristo. La comunidad Manto Nuevo está para servir al cuerpo de Cristo. Somos llamados a edificar familias, a restaurar familias, pero también somos llamados a extender el manto y extender el conocimiento y extender la enseñanza hacia todo aquel que lo necesite, sea parte de la comunidad Manto Nuevo o no sea parte de la comunidad Manto Nuevo. Por eso recibimos mensajes de diferentes partes del mundo y esa es la razón por la que estamos abriendo el foro también para otras personas. Bien podríamos hacerlo los jueves desde mi casa, transmitirlo ahí, pero como les expliqué, este discipulado requiere de impartición, requiere de imposición de manos. Entonces sí es importante que lo hagamos presencial y qué mejor lugar para hacerlo presencial que la iglesia. El templo es un buen lugar para ser discipulado, para enseñar. ¿Ok? Entonces, este discipulado se llama discipulado de evangelismo y dones espirituales. Podríamos haberlo partido en dos y hacer dos discipulados, uno de evangelismo y otro discipulado de dones espirituales, que es lo que comúnmente se hace dentro de las iglesias cristianas. ¿Por qué no lo partimos? ¿Por qué nos ocupamos de hacer un solo discipulado con estos dos temas? Porque los dos temas van de la mano. No podemos hacer evangelismo sin los dones espirituales. Y no podemos hablar de los dones espirituales sin el propósito por el cual Dios nos los ha otorgado. Y la razón por la que hemos recibido esos dones espirituales es para el evangelismo. Entonces no es para que yo presuma que puedo hablar en lenguas o que puedo tener profecía o que tengo el don de obrar milagros o orar por los enfermos y sanen. De nada sirve que yo tenga todos esos dones y se manifiesten esos dones en mi vida si no los uso para la razón por la cual Dios nos los ha dado, que es evangelizar, es compartir el evangelio. Por eso es importante que tengamos estos dos conocimientos de la mano. Así es que por causas del tiempo, por causas de que el tiempo apremia y solamente serán 5 clases de 1 hora cada clase, eso no lo prometo, pero espero que sea de 1 hora cada clase para que se vaya temprano a casa y no corran riesgos por la noche. Entonces vamos a procurárselo de 1 hora. Entonces, por causa de que eso es así, probablemente algunos temas no profundice en ellos. Daré el conocimiento, daré la enseñanza, daré el fundamento bíblico y confiaremos y pondremos nuestra fe en la imposición de manos, en la oración, en la impartición del Espíritu para que eso se desarrolle en ustedes. Profundizar mucho en acerca de un tema, abundar mucho en un tema con el propósito de impartir mucho conocimiento, en muchas ocasiones, en lugar de ayudar, confunde. Entonces mejor damos la esencia, el fundamento bíblico, la explicación teológica y vamos a ir a la práctica. Creo que quedará mejor grabado en nosotros la práctica de lo que nosotros hagamos, que ustedes lo pongan en acción, que ustedes se atrevan a orar, que ustedes se atrevan a hablar, a predicar, a enseñar, a compartir su fe, a que solamente los atiborremos de conocimiento. Entonces, si es importante el conocimiento, definitivamente, ahorita lo vamos a ver, pero también es importante la práctica. Así es que a lo largo de estas 5 clases que vamos a tener durante todo el mes de septiembre, todas estas 5 clases tienen el fin y el propósito de derribar todo aquello que no nos sirve para el evangelismo y para la práctica y el uso de los dones espirituales. Y vamos a tratar de poner un fundamento, bueno, digo tratar porque al final de cuentas depende de cada uno de nosotros,
pero vamos a buscar poner el fundamento que nos ayude a edificar una vida de fe y de que podamos atrevernos a compartir nuestra fe. Porque ¿de qué nos sirve ser salvos si no podemos testificar de nuestra fe? Y la mejor manera de hacerlo no es que te vuelvas un gran predicador o un gran evangelista. La mejor forma de compartir la fe que tú tienes es teniendo claro quién eres en Dios y lo que Dios te llamó a hacer. Y eso es lo que vamos a poner como fundamento. Así es que no se preocupe, no se asuste porque, híjole, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? No se preocupe. Incluso yo les he dicho a algunos hermanos cuando me dicen, es que enséñame a evangelizar. Digo, lo primero que tienes que hacer es desaprender a evangelizar. Tienes que dejar de creer que la única forma de evangelizar es ir casa por casa. O que la única forma de evangelizar es una campaña evangelística con un gran evangelista. Ahora, no estoy diciendo que ninguna de las dos, o no estoy diciendo que estas dos cosas que normalmente hacemos, no estoy diciendo que esas dos acciones no sirvan, no. Pero muchos cristianos creen que esa es la única forma de hacerlo. Y otros creen que solamente los que tienen el llamado evangelístico o el llamado al ministerio evangelístico, que son llamados evangelistas, son los únicos que pueden evangelizar. O incluso los pastores. En todos estos años que llevamos dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, he visto como muchos cristianos traen a su familia y se los echan al pastor y les dicen, órale pastor, evangelice a mi familia, ¿no? Ahí está mi esposo, ahí están mis hijos, evangelice los que se conviertan a Cristo. Y el pastor no sabe no tiene ni la menor idea qué está pasando con esa persona o por qué hay que compartir el evangelio y en qué características y bajo qué condición. Y muchos, algunas ocasiones hasta terminan apaleados o perseguidos. A nosotros nos pasó en varias ocasiones que llegábamos a una familia y que nos decían, hermano, venga a evangelizar a mi papá o venga a predicar a la casa, mire que mi esposo ya quiere de Dios y llega uno bien contento porque ya cree uno que la mesa está servida y lista nada más para dar el banquete y resulta que terminas correteado o te dan una paliza de aquellas o te refutan todos tus argumentos o te contradicen incluso la fe que hasta terminas creyendo que no eres un buen cristiano. Porque es una lucha, esta lucha del evangelismo es la lucha más confrontacional que existe entre los que creemos y los que no han creído todavía. Ojo con lo que dije, entre los que creemos y los que no han creído todavía. ¿Por qué no digo y los que no creen? Porque decir que no creen es creer que nunca van a creer o pensar que nunca van a creer. Pero no han creído todavía nos da a nosotros la esperanza de confiar y de pensar que existe la posibilidad de que ellos también creerán. Y para eso necesitamos las herramientas que la palabra de Dios nos permite para poder compartir el evangelio del Señor. Entonces el discipulado, vamos a ver dos cosas, evangelismo y dones espirituales. Y mientras vemos una, alcanzamos a ver otra. Así es que voy a ir contra reloj. Perdonen si me muevo un poco rápido, no se preocupen, el mensaje quedará ahí y si en algo me tengo que regresar, pueden hacerlo con confianza al final de la clase. Voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, pueden hacerlas con libertad. A los que nos ven en línea, como no voy a poder estar viendo la conversación con ellos, pueden dejar sus preguntas ahí y en la siguiente clase estaremos resolviendo algunas preguntas, si es que no las resolvimos ya durante la enseñanza. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la sesión número 1. Son 5 lecciones. Cada una tiene un propósito y en base a ese propósito es que vamos a desarrollar este discipulado. Si hay alguna pregunta, como dije hace un momento, al final anótenla ahí en su libreta. No voy a revisar libretas, no voy a revisar apuntes, no les voy a hacer examen, porque este propósito no es para calificarlos ustedes, sino el propósito de este discipulado es equiparlos, no evaluarlos. Yo no soy quien para evaluarlos, para ver si lo están haciendo bien o no. Mi propósito como pastor y ahora como maestro en este discipulado, mi propósito es equiparlos, que ustedes tengan las herramientas para cumplir con el llamado que Dios les ha hecho. Un llamado a predicar el evangelio. Como alguna vez alguien les predicó, alguien oró por ustedes, alguien les enseñó el camino, los trajo a la iglesia y ustedes ahora pertenecen al cuerpo de Cristo, ahora también ustedes necesitan avanzar en ello. Amén. Entonces, primera sesión o sesión número 1. Y esta sesión se llama
impedimentos del evangelismo y de los dones espirituales. ¿Qué es lo que impide el evangelismo y qué impide la manifestación de los dones espirituales? Creo que hay muchas cosas que lo impiden. Creo que hay muchas cosas que podríamos hacer una lista de las 100 cosas, de las 200 y quizás hasta las 500 cosas que impiden el evangelismo o que impiden los dones espirituales. Pero me voy a concentrar solamente en 3 de ellas. No vamos a hablar de las 500 cosas que impiden el evangelismo, porque podríamos hablar de demonios, de pecados, podríamos hablar de circunstancias, de cuestiones culturales, pero no, eso no está en nuestras manos controlar. Nosotros no podemos saber cuando una persona, o no podemos controlar que una persona esté endemoniada o no, eso no lo controlamos nosotros. Tampoco podemos controlar o no podemos resolver el asunto de la cultura de una persona que es muy estudiada o una persona que no tiene estudios. ¿Cómo podríamos evangelizar a uno a otro? Eso no está en nuestras manos resolver. Pero sí hay cosas que sí podemos resolver y por eso quiero enfocarme en esas 3 cosas o esos 3 aspectos o conductas que nosotros tenemos que impide que fluya el evangelismo y que impide que se manifiesten los dones espirituales que están en nosotros y que sin darnos cuenta ahí están dándonos lata, impidiendo que nosotros podamos evangelizar o impidiendo que los dones espirituales se manifiesten. Yo estoy convencido que dentro de esta iglesia, dentro de esta comunidad, y para no ser muy egoístas o muy vanagloriosos por los que nos ven de otros ministerios, creo que todo el cuerpo de Cristo le han sido dado dones que Dios repartió como Él quiso. Lamentablemente dentro de la iglesia cristiana, muchos se van a la tumba y nunca supieron cuáles eran los dones que Dios les había dado. Entonces vamos a ir conociendo estos dones espirituales para poder saber por qué área, por qué camino nos está llevando el Señor y al final poderlos poner en práctica. Pero hay cosas que impiden que nosotros podamos evangelizar y que podamos manifestar estos dones espirituales. Y primero quisiera que leyéramos en Lucas capítulo 10. Este es uno de los textos que nos dejan claro más o menos cuál es la razón, la causa y propósito por la cual tú y yo como cristianos existimos. Razón por la cual tú y yo deberíamos de poner atención al mensaje de Jesús en estas palabras y saber qué es lo que a nosotros nos espera. ¿Está conmigo? Ok, leamos Lucas capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Espero que se escuche. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Está apagado aquí. Sí. Con razón. Gracias. Con razón no suena. Bueno, sí. ¿Mejor? ¿Se oye mejor? Bueno, sobre todo lo hago por los que están en línea. A lo mejor usted me escucha muy bien, pero los que nos están viendo en línea, pues de repente se pierde el sonido. Entonces, para que ellos también escuchen, vamos a Lucas, dijimos Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿A cuántos mandó? 70. Dice, además, mandó a otros 70. Quiere decir que además de los 12 a los que ya había enviado, ahora envía a otros 70. Y estos 70 que los está enviando, les dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Otra vez vuelvo a leer, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y versículo 3 dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid,
paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Lo que os pongan delante, versículo 9. Y sanad a los enfermos que haya allá y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esta es una palabra muy fuerte, muy inspiradora, de ánimo para salir adelante, pero también es una sentencia muy fuerte de parte del Señor acerca de las ciudades a las que Él estaba enviando a los apóstoles. Bueno, en este caso a los 70 discípulos. Que no está mal decir apóstoles porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces Él está enviando a 70, podríamos decir que eran otros 70 enviados, es decir, otros 70 apóstoles. Ahora, la Biblia no los menciona, nos da los nombres, no dice quiénes serán, pero los envía. Así es que la palabra difícil o la palabra dura de este pasaje es cómo termina el Señor Jesús este texto, o esta conversación que tiene con los discípulos. Dice, vayan a una ciudad, si la ciudad no lo recibe, salgan de la ciudad, no se peleen con la ciudad. Solamente cuando vayan saliendo y vayan por sus calles, díganle a la ciudad, díganle a las personas de esa ciudad que no los quisieron recibir, que al sacudirse el polvo de sus pies, ustedes están declarando una sentencia. Ustedes no pueden, no se les reclamará la sangre o la condenación de esas personas porque no quisieron escuchar. Eso es algo difícil. Porque, por ejemplo, si yo le predico a algún familiar mío y mi familiar no quiere escuchar el evangelio, yo no voy a hacer eso de sacudirme los pies y te va a llevar patas de cabra el día del juicio. No voy a querer hacer eso. ¿Por qué? Porque es mi familia. No quisiera que Dios hiciera un juicio sobre mi familiar, sobre aquel que me rechazó o rechazó el mensaje del evangelio. No quiero que haya una sentencia, quiero que haya misericordia. Y esto es duro porque con mucha facilidad muchos cristianos sentencian a los que no son su familia. Es decir, si yo veo un alcohólico o veo un drogadicto en la calle y le digo, oye, necesitas de Dios y ay, vete tú y tu Dios por allá lejos, pues me enojo, me indigno, pues te va a llevar patas de cabra, el día del juicio te va a ir a peor que a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué tenemos esa actitud hacia alguien que no conocemos? Y no tenemos la misma actitud hacia nuestros seres queridos. La razón es simple, falta de misericordia. Y entonces yo pensaba, cuando leí este texto de Lucas, yo pensaba que el Señor Jesús decía, senténcienlos. Senténcienlos por rebeldes, senténcienlos por incrédulos, por duros de corazón, senténcienlos y que no alcancen misericordia del juicio. Yo creí que era una palabra de parte del Señor Jesucristo de condena hacia aquellos que no habían creído, pero la verdad es un desafío para nosotros, para no dejarnos vencer tan fácilmente cuando alguien no quiere escuchar del evangelio, cuando alguien no quiere creer igual que tú, cuando alguien no quiere escuchar el mensaje de Jesús, que no te rindas tan fácil, porque qué tal que si en esa ciudad hubiese un familiar tuyo, o si en esa ciudad hubiese un ser querido tuyo, ¿dejarías que el Señor lo sentenciara junto con toda la ciudad por el simple hecho de haber sacudido tus pies y decir, no quisieron, Señor, ya me voy? Yo no estoy para mis pulgas, yo no voy a estar aguantando tanta dureza de corazón. No haríamos eso si hubiera un ser querido ahí. Entonces, muchas veces nosotros renunciamos a predicar el evangelio porque no queremos pasar por la amargura o la tristeza de ser rechazados. El Señor lo que nos está diciendo en este texto es, no te debería de preocupar si alguien te rechaza, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí.
Y si alguien me rechaza a mí, no tendrá oportunidad en el día del juicio. Es como de parte del Señor Jesús decirnos a nosotros, a ti y a mí, decirnos, interésate un poquito más en el evangelismo. Interésate un poquito más en compartir el mensaje de salvación. No tires en saco roto la oportunidad que tienes para predicarle a otros y que ellos también se conviertan al evangelio. No dejes pasar una oportunidad de compartir el mensaje de paz, de compartir una palabra de esperanza, de dar una palabra de fe a aquel que lo necesite. E insisto, no de la manera tradicional o religiosa de ir casa por casa o puerta por puerta o esperar a que haya una campaña para poder compartir el evangelio. Por supuesto que ir casa por casa y una campaña evangelística, por supuesto que ayudan mucho. Llegamos a aquellos que nunca nos encontraríamos. Pero no es el único modelo ni la única forma de hacerlo. Y la otra parte importante de este texto, si ustedes pueden leer, no solamente es todo lo que les dice Jesús a estos 70 acerca de cómo deberían de ir, es decir, cuando dice no lleven alforja, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. ¿Sabe por qué no? El Señor Jesús les dice, no saluden a nadie en el camino. No te distraigas. Tienes un propósito. Tu propósito es llegar a la siguiente ciudad y anunciar el evangelio. Tú, como alguien que conoce del evangelio, tu propósito es predicarle a la siguiente persona que Dios ponga en tu camino. Podríamos decir, pero a cualquier persona, pastor, pues podrías hacerlo con cualquier persona, pero no todas las personas te van a escuchar a ti. No todas las personas van a poner atención al mensaje que tú tienes. Muchas veces los cristianos hemos aligerado tanto el mensaje del evangelio, lo hemos repartido tanto, lo hemos manoseado tanto, que ya la gente ya no nos quiere creer. Ya la gente no quiere escuchar el mensaje de salvación porque lo hemos ofertado tanto y tan fácil. Hemos dicho, no, ya mira, con que recibas a Cristo en tu corazón ya eres salvo. O no, deberías de darle una oportunidad a Dios que te muestre el evangelio. Mensajes como esos, que malbaratamos el mensaje del evangelio, o abaratamos, no malbaratamos, abaratamos el mensaje del evangelio, lo hacemos muy barato. Incluso le decimos, no tienes que cambiar. Así como eres, así el Señor te recibe. O Dios te va a hacer el milagro que necesitas. Tienes problemas, ven a Jesús, Él te va a hacer el milagro que necesitas. Y hemos abaratado el mensaje del evangelio, que hoy ya hablarle a cualquier persona no es fácil. Ahora no estoy diciendo que no lo haga tampoco. Lo que vamos a aprender en este seminario, en este discipulado, vamos a aprender incluso que haya quienes sí hay que hablarles y haya quienes no hay que hablarles. No porque nosotros lo escojamos, sino porque el mismo Espíritu te guiará a aquel que urge escuchar el evangelio. Y el otro a lo mejor todavía no está listo para escucharlo. A lo mejor su corazón está duro, a lo mejor su corazón se ha decepcionado del mensaje del evangelio en otras ocasiones, a lo mejor ha dejado de creer, a lo mejor era cristiano y se apartó. En fin, muchas razones, pero vamos a dejar que el Señor nos guíe. Y lo que dice el Señor Jesús es: no te distraigas, no te afanes con la bolsa, con la alforja, con lo que has de comer. No te afanes, ese no es el plan. Yo no te estoy enviando a hacerte famoso, yo no te estoy enviando a que coseches o que tengas ganancias al predicar el evangelio. Yo te estoy enviando a que le hables a la gente, porque la gente necesita escuchar este mensaje. Y necesita escuchar acerca de ti, más bien necesita escuchar por medio de ti el mensaje que te salvó a ti. El mensaje que te ha dado una vida nueva. Ese es el evangelio, el mensaje que Jesús nos ha dejado. Porque entonces podríamos pensar, pastor, ¿y entonces qué es el evangelismo? Yo no tengo la menor idea qué es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Es predicar, enseñar, compartir, comunicar el mensaje del evangelio. Otra vez, ¿qué es el evangelismo? Es enseñar, predicar, compartir, comunicar el mensaje del evangelio. Eso es lo que hace un evangelista. Comparte el mensaje del evangelio. Entonces ahora surge otra pregunta. ¿Qué es el evangelio?
El Evangelio, o la palabra, podríamos decir que la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? ¿Buenas noticias de qué? Porque parece que la televisión, el internet, se han dado la tarea de compartir buenas noticias. ¿No ha visto esos pequeños videos? Buenas noticias. Un hombre ayudó a un oso que estaba atrapado. Un hombre ayudó a un perro que estaba lastimado. Buenas noticias. La humanidad está componiéndose. Hay reciclaje aquí. Hay buenos gobiernos acá. Y empiezan a compartir lo que parecen ser buenas noticias. Nosotros no estamos dando cualquier buena noticia. Cuando hablamos de buenas noticias, cuando estamos compartiendo el Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias para el mundo acerca de la salvación que Jesucristo le ha otorgado al mundo. Entonces, el Evangelio no solamente son buenas noticias, o no son cualquier tipo de buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias para el mundo acerca de la salvación que Jesucristo le ha otorgado. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. El Evangelio son las buenas noticias para el mundo acerca de la salvación que Jesús le ha otorgado. Entonces, cuando alguien escuche el Evangelio, lo que debería de oír es acerca de lo que Jesús hizo. Por eso en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con que existen los evangelios, los 4 evangelios. Y si tú abres tu Biblia ahí en el Nuevo Testamento, vamos primero al Evangelio de Lucas, perdón, de Mateo, es el primerito en el Nuevo Testamento. El primer libro que te encuentras ahí en el Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. ¿Ah? Así es como le decimos los cristianos. El Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Marcos, son los 4 evangelios. Pero me gustaría que leyeras cómo dice tu Biblia acerca del Evangelio. ¿Cómo se llama el Evangelio? Mateo. No. ¿Algún otro que tenga más completo? Sí, alguno nada más dice Mateo, como esta, ¿no? Que dice aquí Mateo. ¿Pero hay alguna que diga otra cosa? Mateo. ¿Algo más? ¿El título de ese libro no lo tiene en su Biblia? La mía sí. La mía dice el Santo Evangelio según San Mateo. Lo que estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, ¿qué dijimos que es el Evangelio? Las buenas noticias para el mundo acerca de lo que Jesús hizo para darle la salvación. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias de Jesús, dando salvación al mundo. Pero cuando dice, según Mateo, esa parte es importante porque la omitimos. Porque lo que estamos leyendo es el Evangelio. El Evangelio es una cosa, las buenas noticias de salvación para el mundo. Pero según San Mateo. Y luego si te vas a Marcos, que es el que sigue, dice según San Marcos. Y luego si lees Lucas, dice según San Lucas. Y luego si lees Juan, dice según San Juan. Ahora las Biblias, algunas Biblias han decidido quitarle el según. Nada más dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo dicen así no porque le estén faltando el respeto al mensaje, sino es una forma más sencilla o más simple de identificar los libros. Pero no están cometiendo ni un sacrilegio. Lo que a ti te debe de quedar claro es que el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. ¿Por qué lo diferencia así la Biblia? ¿Por qué es necesario que usted lo sepa? Porque los 4 escriben del mismo mensaje, pero cada uno escribe según la perspectiva de lo que vio, de lo que escuchó, o en el caso de Lucas, lo que investigó. ¿Sí me explico? Mateo y Juan estuvieron presentes durante el Evangelio. Lucas no estuvo presente, pero lo investigó. Y Marcos estuvo casi presente, porque era un pequeñito cuando Jesús estuvo en la tierra y Jesús predicaba el Evangelio. Pero después Marcos se convirtió a Cristo y se hizo discípulo, aprendió del Evangelio por medio de Pedro, el apóstol de Jesús.
Entonces los cuatro nos cuentan una perspectiva distinta del Evangelio, no del mensaje, el mensaje es el Evangelio, pero sí una manera de contarlo distinto. Entonces es importante que tú lo sepas, o es necesario que tú lo sepas, porque cuando te pongas a predicar del Evangelio, o pongas a evangelizar a las personas, de repente te vas a sentir incómodo diciendo, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si la riego? Eso es depender mucho de nosotros. Pero tú puedes ser un evangelista como Mateo, tú puedes ser un evangelista como Juan, o como Marcos, o como Lucas, y puedes ser una persona que enseña el Evangelio, comparte el Evangelio por medio de tu propia experiencia. No estoy diciendo que nos vamos a poner a escribir otro Evangelio, no. Vas a compartir el mismo mensaje de salvación para el mundo, pero a través de tu propia experiencia. ¿Qué es lo que Jesús hizo por ti? Uno de los grandes problemas para compartir el Evangelio es que muchos cristianos tratan de memorizarse los textos bíblicos sin entenderlos. Y entonces citan el texto bíblico porque dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si lo dije completo, creo que me comí algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, me comí la parte importante, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos aprendemos el texto, mira, me falló, nos aprendemos el texto y lo repetimos, pero ¿lo entendemos? La parte importante del evangelismo es entender lo que compartes. Y no es que te memorices toda la Biblia y te sepas toda la Biblia y la puedas repetir como periquito y que además puedas repetir ¿cómo se llama? Puedes repetir la explicación como periquito y la gente diga, wow, te sabes todo. No, la mejor forma de compartir el evangelio es que tú entiendes cómo esa palabra que está escrita aquí en la Biblia tuvo un efecto en tu vida. ¿Cómo te cambió? ¿Qué te hizo entender en tu interior? ¿Qué transformó dentro de ti para que ahora tengas fe en Jesús? Para que ahora puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el que puede transformar tu vida, es el que limpia tus pecados. ¿Qué pasó con esa palabra, con ese mensaje de buenas nuevas que recibiste? ¿Qué sucedió en tu vida que ha producido un cambio? Eso es el plan del evangelismo. Podemos hacerlo de manera religiosa y repetir los textos, ir casa por casa y citar la Biblia como periquito, pero la gente va a mirar tu vida. Va a escuchar tu mensaje, pero va a mirar tu vida. Y va a preguntarte acerca de cosas que son realmente trascendentes para él, como cómo resolver sus problemas matrimoniales, o cómo resolver sus problemas de salud o financieros. Y va a mirar tu vida y te va a decir, pero ¿cómo le haces tú? Y a lo mejor tú dices, híjole, ¿cómo me está preguntando acerca del dinero y no traigo ni un peso ni para el pasaje, me vine caminando? ¿Y cómo le voy a hablar de dinero si no tengo ni un peso? No, el problema no es el dinero, si lo tienes o no. El problema es que el dinero ya no te gobierna a ti. Perdón, la respuesta es que el dinero ya no te gobierna a ti y que tú no dependes del dinero para ser feliz. Esa es una diferencia y el mensaje cambia porque aun cuando te cuestionaran acerca de tu vida y de cómo vives, tú tienes la certeza de que lo estás haciendo bien. Porque el mensaje del evangelio está transformando tu vida. Pablo, sin ningún temor y sin ningún problema, sin ninguna preocupación, le escribe a los hermanos en la carta y les dice, hermanos, yo no pretendo haber logrado ya tener una vida completa. No pretendo haber alcanzado ya la meta. Pero sigo adelante, no me detengo. Porque de las preocupaciones que tenemos para evangelizar es precisamente que cuando nos miren, no estemos dando un buen testimonio. ¿Y si no estamos dando un buen testimonio? Pastor, ¿cómo le hablo del evangelio a un matrimonio que se está haciendo pedazos cuando mi matrimonio está hecho pedazos?
¿Cómo le hablo de sanidad a una persona si yo estoy enfermo, con trabajos camino? Ya no puedo ni con mis huesitos. ¿Cómo le voy a hablar de sanidad y del evangelio que tiene un mensaje de sanidad para aquel que lo necesita si yo mismo no la estoy experimentando? ¿Cómo voy a hablar de prosperidad, de la restauración de mi economía si yo ando bien abonado? Perdón. Y entonces nos preocupa mucho de que no estemos llenando la estatura del llamado que Dios nos está haciendo para predicar el evangelio, para compartir la fe. Digamos, no, es que yo no puedo, pastor, yo no puedo evangelizar porque pues, no tengo buen testimonio. Yo no puedo compartir la fe porque pues ni siquiera yo a veces ni creo. Tengo harto miedo luego. Tengo un montón de preocupaciones, luego me dan ataques de ansiedad y pánico. ¿Cómo voy a compartir mi fe? ¿Cómo voy a poder decirle a alguien más, Cristo te ama, si yo a veces dudo que Él me ame? Porque creemos que no podemos llenar las expectativas. Déjenme leerle otra vez lo que dijo el Señor Jesús. Versículo 2, ahí en Lucas, estoy en Lucas 10, ahora en el versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién hay que rogar que Dios que envíe obreros a su mies? Al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Nuestro Dios y Padre. Él es el mero mero. Jesús, está bien dicho, no hay problema. Él es el Señor de la mies. ¿Qué es la mies? Cuando el Señor Jesús está hablando de la mies, se refiere a todas las personas que necesitan ser salvadas. Todas las personas que necesitan escuchar el mensaje del evangelio y que están esperando que alguien vaya y los recoja y los levante, le diga, ven, acércate a Jesús. Y que son un montón. El Señor les dice que la mies es mucha y que ya está lista, pero que hay pocos obreros. Hay pocas personas que vayan y les enseñen el camino. No, pues esa es chamba de los pastores. Que el Señor envíe más pastores a la mies. Dice obreros. Y el obrero es todos aquellos que meten manos a la obra, todos aquellos que pueden involucrarse en el trabajo de compartir el evangelio. ¿Quién debe de compartir el evangelio? Todos. ¿Dónde? Donde puedas. ¿Cuándo? Cuando se pueda. ¿A quién? A quien se pueda. Pero todos deberíamos estar predicando el evangelio. Una de las insistentes inquietudes del corazón de los cristianos es, sí yo quiero, pero ¿cómo le hago? Por eso hoy quiero establecer estas tres cosas. Ya avanzamos, pero quiero mencionarte estas tres cosas que impiden que podamos compartir el evangelio. Y que también, curiosamente, me llamó la atención, que también impiden que los dones espirituales se manifiesten en tu vida. Qué curioso, ¿no? Que lo mismo que te impide predicar, te impide que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Y el primero de ellos es el miedo. El miedo es una característica de la conducta humana. Es algo que el ser humano tiene. Miedo. Todos los seres humanos tienen miedo. Todos. No es cierto que no, este es Juan sin miedo, no tiene miedo de nada. Todos tenemos miedo. A unos a unas cosas, otros a otras. Y dependiendo cómo crezcamos, es que superamos los miedos o los miedos se quedan. No sé si le tengas miedo a las cucarachas, o a los ratones, o a las arañas, o a un león hambriento. No sé a qué le puedas tener miedo. Pero el miedo a los animales es natural. El miedo normalmente surge por aquello que no podemos controlar. El miedo surge porque hay algo que no podemos controlar. Tú no sabes si la cucaracha va a brincar o no. No sabes dónde se va a meter la cucaracha y cuántos bichos trae en sus patitas o cuánta mugre trae en sus patitas y dónde la está regando entre todos. Ay, pastor, no diga eso.
cucaracha, guácala. Yo he visto gente que ve una cucaracha y grita. De miedo, ve un ratón y grita. Y no está mal, no me estoy burlando de ellos. Son ciertos miedos que se crecen o que se vive con ellos o que se quedan en nuestros corazones. Habrá uno que diga, no, yo ya no tengo miedo a eso. Yo le perdí miedo a los alacranes. Pero le perdí el miedo a los alacranes porque me picaron tantas veces que ya eran mis cuates. Ya cada vez que tiro por viaje me picaba un alacrán, tiro por viaje y ya estaba yo con mi remedio ahí casero que me ponía mi abuelita de una planta que me ponía ahí con ajo, sal, limón y una hoja de parra, creo que era, no sé. Y me lo ponía ahí en el piquete de la cara y decía, y esto me cura. Sí, y sí, llegó el momento en que dejaron de llevarme al médico para que me pusieran mi suero antialacránico, porque ya no me hacían los alacranes. Ahora, no estoy diciendo que voy a ir con el alacrán de a ver, pícame, a ver si me hace efecto. Pues, sería absurdo. Pero le dejé de tener miedo a los alacranes. Pero yo le tenía miedo a los alacranes, porque era muy doloroso el piquete. Hasta que dejé de tenerlo conforme fui creciendo. No sé si ya superaste los miedos que tenías en tu infancia o te siguen causando un problema. Pero no estoy hablando del montón de fobias que existen y que a veces tenemos en nuestro corazón. Estoy hablando de un miedo en particular. El miedo a las personas. Le tenemos miedo a la gente. Le tenemos miedo a hablarles del Evangelio. Tenemos miedo a compartirles la fe. Puedes venderle un carro, una casa, puedes venderle lo que fabricas, lo que vendes cotidianamente, puedes hacer negocios, pero ya cuando se trata de hablar del Evangelio, tienes miedo. Y ese miedo impide que podamos compartir. El miedo es una herramienta que el diablo utiliza para evitar que nosotros prediquemos el Evangelio. E insisto, vuelvo a lo mismo. Es el miedo donde nosotros no tenemos control de lo que va a pasar. ¿Y si le hablo de la fe? ¿Y si le hablo de Jesús? ¿Y si se enoja? ¿Y si se molesta? ¿Y si me deja de hablar? Porque le hablé de la fe en Jesús. Si me deja de visitar o si me deja de ayudar porque ahora sabe que yo soy cristiano y antes me ayudaba porque yo no sabía eso. Y me deja de ayudar por eso. Y tenemos miedo y por eso ya no le decimos a la gente. Cuando empezó Facebook, y a mí me dijeron que existía Facebook, antes de Facebook había otras redes sociales más simples, pero cuando surge Facebook y a mí me entero que existe, me lo compartió un muchacho que reparaba mis computadoras y él dijo, oye, ¿ya tienes Facebook? Y digo, ¿qué es eso? ¿No? Entra, y desde que entré, desde que lo abrí, yo publiqué que era cristiano. Desde que abrí Facebook, lo primero que empecé a compartir, bendice a Dios, soy cristiano, soy fulano de tal, predico el Evangelio, estoy en tal iglesia. Después ya cuando me hice pastor lo usé para ser pastor, para compartir los mensajes, y toda mi vida he usado Facebook. Y ha habido amigos que me encontraron en las redes sociales y dijeron, oye, ¿eres cristiano? Yo también. ¡Qué bueno! Nos encontramos y nos hicimos más amigos, pero hubo amigos que se dieron cuenta que yo era cristiano y dejaron de buscarme, dejaron de hablarme. Entonces yo decía, ¿deberé seguir diciendo que soy cristiano o no? ¿Debería de seguir compartiendo que soy un hijo de Dios o no? Y empezaron los miedos a dar un mal testimonio, los miedos a que no me escucharan, los miedos a perder amistades. Muchos miedos empezaron a surgir, porque son cosas que no podemos controlar. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 13, perdón si me muevo un poco rápido en la Biblia, pero en Hebreos capítulo 13 dice la palabra del Señor. Vamos a leer versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Contentos con qué? Con lo que tenéis ahora, porque va a ser lo único que vas a tener en tu vida. ¿Dice eso la palabra? No, es lo que tienes ahora. Mañana será otra historia. Tenemos muchos afanes. Es que no tengo ahora. Pero mañana será distinta. Entre mis hijos y yo tenemos una forma de jugar cuando algo no tienen ellos o cuando algo no tengo yo. Y nos decimos, ¿qué eres pobre? Así nos decimos. Y ahora hemos aprendido, ellos y yo hemos aprendido a decir, por ahora no tengo todo lo que quiero, pero lo tendré.
Tenemos miedo a enfrentar lo que está viviendo nuestra circunstancia porque ¿qué van a decir que no lo tengo ahora? Ya les he testificado antes, cuando yo andaba en Missouri, creo que causaba lástima a las personas. Me dicen, es que danza tu carro. Ahora traigo una camioneta y dicen, ¡ay, cómo lo hiciste! Como si hubiera yo subido de nivel. Pero yo no subí de nivel, yo sigo siendo la misma persona. Ellos son los que tienen conceptos equivocados. Y ese miedo es el que nos impide hablar. Dice el Señor por medio del apóstol, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Quién? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso viene del libro de Salmos. En el libro de Salmos está escrito lo mismo. Salmo 118, lo pueden buscar después. Pero el escritor de Hebreos cita el libro de Salmos diciendo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué no va a temer lo que le pueda hacer el hombre? Porque es superpoderoso, porque todo puede este varón, porque tiene muchas capacidades. No, lean las palabras antes. Dice, el Señor es mi ayudador. ¿Por qué no tiene miedo este hombre? El salmista primeramente y luego el escritor de Hebreos. ¿Por qué no tiene miedo? Porque el Señor es su ayudador. Si tú tienes miedo acerca de las cosas que no puedes controlar, entre ellos tienes miedo de cómo vaya a reaccionar la gente acerca de predicarles el Evangelio, y el temor es tuyo, la culpa no es de él que no te quiere escuchar, la culpa es tuya por tener miedo a predicar. Si tú tienes miedo porque no sabes cómo van a reaccionar los demás, una cosa te debe de quedar claro, no depende de ti. ¿Por qué? Porque el Señor es tu ayudador. Si la persona se enoja, ¿qué le vamos a hacer? Si te deja de hablar, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mí el que me sostiene es el Señor. Pero si ya no me siguen en redes sociales, y el Señor es tu ayudador. De quien depende tu vida para echar fuera el temor de predicar el Evangelio es del Señor. Tu vida depende del Señor. Entonces no tengas miedo de hablarle a alguien de Cristo. Pero si no me quiere escuchar, pastor, pues no te escuchará. Y si sale corriendo porque le empiezo a hablar de Jesús, pues saldrá corriendo, pero no debes de tener miedo. Entonces lo primero que tenemos que vencer es el temor, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vencemos? Sabiendo de quién dependemos. ¿En quién está en control de todas las cosas? Del Señor. ¿Está en control tuyo? No. ¿Sabes cómo va a reaccionar la gente? No. En una ocasión me tocó, estábamos haciendo una campaña con un grupo de jóvenes y nos tocó ir a predicar allá en la colonia Zapata, en la entrada de Chalco, en un parquecito que había ahí. Y estábamos haciendo una campaña, presentamos una obra de teatro. Nos faltó muchas cosas, nos faltaron materiales, no teníamos muchos recursos, pero ahí fuimos a hacer una campaña evangelística en la calle y andábamos predicando en la calle. Llevábamos como 3, 4 obras de teatro y todas las presentamos. Los muchachos actuaban las obras de teatro. Y ahí estábamos evangelizando, y en una de esas presentaciones, pues presentaron las obras y hubo gente sensible que sí quería escuchar acerca de Jesús. Pero por ahí apareció un señor diciendo, ¡ay, gente ridícula! Y ustedes y sus religiones no se cansan de hacerlo bien. Todos los muchachos todos estaban bajo mi cargo y todos tuvieron temor. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos, hermano? Y dice, ¡ay, viene! Y por un momento todos nos asustamos, hasta yo me asusté, sobre todo porque yo me decía, pastor, hermano, usted hable con él. Y al final yo tuve que decir, bueno, lo más que me puede hacer este hombre es golpearme. Y al menos 2 golpes sí le esquivo. A lo mejor antes de caer al suelo y echarme a correr, a lo mejor sí le alcanzo a esquivar unos golpes. Y así es que me paré y dije, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Es que ustedes, ¿le molesta el mensaje? No me molestan. Entonces, ¿por qué nos interrumpe? Es que yo estoy en contra de la religión, pero nosotros, y empecé a hablar con él. Nosotros no hablamos una religión, nosotros les hablamos de Jesús.
mire el mensaje, los muchachos se esforzaron por compartir su fe, déjenlos que terminen. Al final el hombre, que venía muy valentón a hacernos un problema, terminó recibiendo a Cristo en su corazón. No tengamos miedo de compartir nuestra fe. Por supuesto, durante el curso les daré algunas técnicas o estrategias para evitar un golpe. Vamos a enseñar Kung Fu, Taekwondo, Aikido, Jiu-Jitsu, para que usted pueda escapar fácilmente. No es cierto, no vamos a enseñar eso, pero vamos a confiar en el Señor, que Él es nuestro ayudador. Amén. Y si no sabes qué predicar, y si no sabes qué compartir, confía en el Señor, Él es tu ayudador. No tienes que ser un gran predicador para hacer un evangelismo persona a persona. Por supuesto, a lo mejor requiere más preparación para pararte en una campaña evangelística y dar un mensaje, probablemente, pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que deshacernos es del miedo. Segunda cosa que impide que nosotros evangelicemos es la vergüenza. Híjole, que se acomoda la alta. Y la vergüenza es un problema de autoestima, de ego. Es un problema de lo que nosotros pudiéramos pensar, de lo que pudiéramos sentir por lo que los demás pudieran pensar acerca de nosotros. Hay gente que en sus redes sociales publica todo. Y no estoy diciendo que use las redes sociales para predicar de Cristo, no. Si tienes en tu corazón hacerlo, hazlo. Yo uso la red social y lo pongo como ejemplo porque yo la uso. Pero hay gente que no quiere ni que se oiga que ellos son cristianos o que ellos predican el evangelio. No, que van a pensar los demás. Eso es vergüenza. Y la vergüenza viene por tu autoestima, por problemas de ego, porque es importante lo que los demás piensen de ti. Y eso es importante para muchos. Quieren evitar la vergüenza de ser señalados como cristianos, de que sean identificados como cristianos, porque no quieren pasar la vergüenza de sus vidas. Y sobre todo porque a lo mejor piensan, a mí me ha pasado mucho en redes sociales que amigos míos, conocidos míos, gente cercana a mí, publica, todos los pastores son unos ladrones porque le sacan los diezmos a la iglesia. Y yo les contesto a ellos, yo soy pastor y dirijo una iglesia. ¿Alguna vez te he pedido algo? No. ¿Conoces la iglesia? ¿Sabes si yo le saco los diezmos a la iglesia? ¿Ando correteando a la iglesia por sus diezmos? No, yo trabajo, tengo un trabajo y ese trabajo me da para mis necesidades básicas. Sigo trabajando hasta el día de hoy. Y no sería malo que la iglesia me mantuviera si este es mi trabajo. No estaría haciendo nada indebido. Al artista le pagas por su obra de arte. Al plomero por su trabajo de plomería, al mecánico por su trabajo, al pastor pues pagarle por su trabajo de pastor. No sería un problema. Y he tenido que confrontar a muchos amigos míos diciéndoles, yo soy pastor, yo soy cristiano, todos los cristianos son unos hipócritas, yo soy cristiano. Los cristianos son lo peor que hay en el mundo, yo soy cristiano y los he tenido que confrontar, los he tenido que decir, porque hay un concepto generalizado de que todos son malos. Todos los cristianos son malos, todos los pastores son malos, todos los hijos de Dios son corruptos o perversos o malvados, porque alguien les dijo de una mala experiencia que tuvieron con alguno. Pero yo conozco muchos médicos que son excelentes médicos, aunque conozco uno que es de verdad, yo no iría a consultar con él. A mí me daría cosita de estar en su consultorio, que me diera un diagnóstico, que me diera un tratamiento, yo no iría con él. Pero no por él que es mal médico, digo que todos los médicos son malos. ¿Sí está conmigo? Entonces es igual con los cristianos. Pero muchos cristianos se sienten avergonzados de decir, híjole, ¿cómo digo que no es cierto que los pastores no son honestos? Perdón, que los pastores son honestos, no son ladrones. ¿O cómo digo que los cristianos no somos hipócritas? Porque no tengo los argumentos, porque me da vergüenza. ¿Y sabe por qué nos da vergüenza? Porque desconocemos lo que tiene el Evangelio. Lean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Ya estoy terminando, no se asusten, que ya se me acabó el tiempo. Romanos capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17, por si usted anota las citas. Romanos 1 del 13 al 17 dice, pero no quiero, es el apóstol Pablo,
Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuál era la razón por la que Pablo quería ir a Roma? Anunciar el Evangelio. Y Pablo dice, yo quisiera ir a verlos para compartirles la palabra y obtener un fruto de ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Recibir una ofrenda. A eso quiero ir a Roma, a compartirles, a darles del alimento sólido y también que de ustedes salga una ofrenda para mí, o para el ministerio, o para los hermanos que lo necesitan. Pero quisiera recibir un fruto de ustedes, una ofrenda. Y Pablo, uno dice, uy, Pablo el sacador de dinero. Uy, Pablo el que siempre andaba pidiendo. Pablo dice, yo quisiera ir a verlos. He querido ir a verlos por esta y muchas razones más. Para compartirles el Evangelio. También para recoger una ofrenda, pero para compartirles el Evangelio. Y uno puede decir, qué mal plan de Pablo, ¿no? Siempre el interés por delante. Y sabe, Pablo le responde a aquellos corazones inquietos del siglo XVI. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿No qué? No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Por qué no compartimos el Evangelio si es poder? ¿Por qué nos avergüenza decir que somos cristianos si estamos del lado ganador? Yo he visto a muchos cristianos que se sienten bien orgullosos de ponerse la playera de la América, o del Guadalajara, o del Cruz Azul, o de los Pumas, y andan presumiendo cuando gana su equipo, ganamos, y ponen ahí en redes sociales a todos los equipos que derrotaron, bien orgullosos de su equipo, pero no se sienten orgullosos de ser cristianos. No presumen su cristianismo, porque les avergüenza. Y les avergüenza porque creen que su cristianismo es una religión barata, o es una religión más, o es una creencia equivocada, o no tienen el sustento de cómo demostrar lo que ellos creen. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo de lo que creo, porque lo que creo es poder de Dios. Entonces tienes que entender primero, para poder compartir el Evangelio, tienes que entender que no estás compartiendo de tu equipo de fútbol. No estás compartiendo de tu partido político. Uy, he visto cristianos, se rasgan las vestiduras defendiendo a sus políticos. Meten las manos al fuego por sus políticos. Pero no defienden el Evangelio con las mismas ganas. ¿Por qué? Porque se avergüenzan. Porque creen que el Evangelio, que el mensaje de Cristo es cualquier cosa, es una religión más, es una doctrina más, es una creencia más. No, hermano, no es una creencia más, no es una doctrina más, no es una religión más, es poder de Dios. Lo que nosotros predicamos es poder de Dios. Yo me atrevo a subir estos videos en mis redes sociales y comparto los videos y la fe que tengo porque sé lo que estoy creyendo, porque creo que lo que comparto es poder de Dios que puede transformar la vida de cualquier persona. Si transformó la mía, si cambió mi vida, ¿por qué no podría cambiar la vida de otros? Oh, pero es que aquel es médico, ¿cómo va a cambiar la vida? No, hermano, si supieran, conozco médicos, ingenieros, licenciados, militares, gente con doctorado, gente con maestría, que creen el Evangelio. Y ellos no se avergüenzan del Evangelio. Somos los que creemos que no estamos llenando las expectativas de los demás, que los demás se van a burlar de nosotros. Por eso no compartimos el Evangelio. No se vayan a burlar. Pero deben de saber que el Evangelio, el mensaje de Jesús, es poder. Es la esencia de Dios transformando al mundo, trayendo salvación al mundo. No es cualquier cosa lo que compartimos. ¿Está conmigo? Ok. Entonces no se sienta avergonzado por compartir su fe. Entonces primero nos deshacemos del miedo. ¿Por qué nos deshacemos del miedo?
Porque Dios es nuestro ayudador. No tengo el control de todo, no tengo miedo a lo que me pueda hacer el hombre, porque Él, Dios, Jehová nuestro Señor, Jesucristo, es nuestro ayudador. Entonces no tengo miedo. Segundo, no tengo vergüenza, porque no estoy predicando enchiladas. No estoy vendiendo cosas baratas, no es pirata nuestro evangelio, hermano. Es original y es el mismo poder de Dios. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Cuando yo oro por un enfermo para que sane, no estoy viendo a ver si es chicle y pega. No hacemos mentalismo aquí para convencerlos de que crean el poder de la mente sobre la materia. No, hermano, aquí es fe. Y te hablamos de que creas, pero igual y no pasa, pero sigue creyendo hasta que pase. No estamos convenciendo nuestras mentes para ver si algo funciona. No usamos la manipulación a través del sentimentalismo para compartir el evangelio. No te tengo que hacer llorar y que sientas en tu corazón cómo se te estruja el sentimiento para que tú creas que Dios puede cambiar tu vida. No, hermano, capaz si no lloras, no te sale ni un chisguete de lágrima. No importa, pero sabemos que lo que estamos hablando es poder de Dios. Que transforma vidas, que cambia vidas. Entonces no te avergüences de lo que crees. No estamos predicando un evangelio barato. Amén. Amén. Y tercera cosa, ya termino con esto. Tercera cosa que impide que compartamos el evangelio es la ignorancia. Ser ignorantes del evangelio. Y no estoy hablando de que tienes que tener una maestría, un doctorado en teologías y divinidades para que tú seas un buen evangelista. Por supuesto que el conocimiento ayuda. Tener una maestría en teología ayuda. Tener un doctorado en teología ayuda. Pero Pedro no tenía ninguna letra. Y el primer discurso que se aventó se convirtieron 4,000. Entonces no es el papel del título del conocimiento lo que te da la capacidad de predicar. Es la ignorancia lo que impide que prediques. Ignorancia no significa, o combatir la ignorancia no significa que tengas que tener un título. Combatir la ignorancia es adquirir el conocimiento que Dios te da acerca de algo. Adquirir el conocimiento. ¿Cuántos saben cocinar? En su mano, si miren. ¿Usted sabe cocinar? Al menos, o se le quema el agua. Mi hijo menor se acaba de ir a estudiar a otro estado y esta semana, la semana pasada, nos presumía que hizo su primer guiso distinto, además de huevitos, que siempre sabe hacer huevitos. Nos presumió un guiso que él hizo. Nos mandó la foto, miren, y dice, uy, está riquísimo. Nos estaba presumiendo que estaba muy bueno lo que cocinó. Y ahora está solo cocinando. Y lo único que, no crea que lo mandamos un curso de cocina intensiva para vivir solo. Me refiero a él porque los otros dos saben cocinar muy bien. Pero él es el que nunca había cocinado, solo. Un guiso distinto que no fuera huevito. O algo que su mamá le fuera dirigiendo a hacer. No. Su mamá le dio la receta, tienes que hacer esto. Él lo hizo solo, cocinó y dice él que le quedó muy rico. ¿Qué es lo que venció? La ignorancia acerca de cómo cocinar. Eso. Y mi esposa se ha dado la tarea de darle recetas y darle tips y darle esto y hacer lo otro. Y entonces está venciendo su miedo a entrarle a la cocina y él cocina ahora. Los otros dos ya cocinan desde hace rato, pero los otros dos mucho tiempo entraron a la cocina con su mamá y su mamá les enseñaba y ahora haz esto, ahora haz lo otro. A mí no me preocupa que mis hijos se mueran de hambre. Un huevo se lo saben cocinar, una torta de jamón la saben hacer. De verdad, hay hombres que no saben ni partir un pan. No saben usar un exprimidor. Yo digo, no, pues qué ridículo, hombre, vaya. Ahora, no estoy diciendo que sea una mala persona. Lo que estoy diciendo es que ignora cosas. Cuando nosotros no compartimos el evangelio es porque lo ignoramos. Ignoramos el mensaje, qué significan ciertas palabras,
¿Cuál es el mensaje? No te tienes que aprender toda la Biblia. Para vencer la ignorancia y compartir el Evangelio, no te tienes que aprender toda la Biblia. Lo que tienes que saber es lo que Dios hizo por ti. ¿Qué hizo por ti Jesús? Murió en la cruz. Te dio salvación. Perdonó tus pecados. Sanó tu cuerpo. Ahora no sabes qué hizo. Canta una canción. Salvó mi vida, cambió mi mente, me salvó justo a tiempo. Y eso hizo, hermano. Y eso es vencer la ignorancia. Ahora que dice la palabra de Dios, en Oseas, capítulo, no lo busque ahora, ya terminé, ya se me acabó el tiempo, pero Oseas capítulo 4, versículo 6, anótelo. Y dice ese texto, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿El pueblo qué? Perece. ¿Qué es perecer? Morir, terminar, acabarse. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento que necesitamos, vamos a perecer. Cuando yo me convertí a Cristo, tenía unos meses de haberme convertido a Cristo. Yo me convertí en enero, en diciembre fui a ver a mis padres, y cuando estaba con mi papá me dio un sermón acerca del cristianismo, contrario al cristianismo, por supuesto, que me sacudió toda mi fe. Me fui a llorar a mi habitación, desesperado, porque yo esperaba que mi papá me viera y dijera, hijo, ¿eres cristiano? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Yo esperaba que mi papá hiciera algo así. No lo hizo. Cuando me vio y me supo que yo era cristiano, me dio una zarandeada. Me citó autores, filósofos, escritores, psicólogos, gente que ha estudiado al ser humano, explicando que la religión no está bien, que el cristianismo no está bien, y me los citó todos, de corridito. Yo creo que los estudió para podérmelos decir. Y cuando me los citó, yo nada más me cimbraba y sentía las cachetadas del conocimiento de mi papá, y me daba paz, y yo nada más me hacía para atrás. Terminé llorando, porque yo no sabía cómo defenderme. Tuvieron que pasar 10 años para que mi papá se atreviera a hablar conmigo otra vez de religión. 10 años. Yo creo que mi papá debe haber dicho, con esta zarandeada que le di, ya tuvo. Y ya entendió. Yo nada más pedía esquina y decía, ya papá, ya no me pegues. Porque lo que me estaba dando mi papá era mucho conocimiento que yo no tenía. La siguiente vez que hablamos, después de 10 años, yo ya había leído. Y me puse a leer, y a investigar, y a entender, y a razonar, y a filosofar, y a escuchar de un lado, y a escuchar de otro, y a escuchar a los que creen, y a escuchar a los que no creen. Pero mi convicción no cambió nunca. No es que cuando yo leía a los filósofos que negaban la existencia de Dios, decía, tienen razón, Dios no existe. Y luego escuchaba a los que sí creen en Dios y decía, tienen razón, ya volví a creer. Yo no andaba fluctuando de aquí para allá buscando el conocimiento. Yo tenía una convicción clara en mi corazón. Jesucristo me salvó, Él transformó mi vida, Él me perdonó mis pecados. Esa era la convicción que yo tenía. Ahora lo que necesitaba era la información que me ayudara a sostener este argumento. Pero mi convicción no cambió. No porque leía Nietzsche, ya decía, Dios está muerto. Nietzsche tiene razón. O porque leía a Roosevelt, a Roosevelt, se me olvidó el nombre de este hombre. Bueno, quien sea que haya leído. Y no porque los leía, decía, no, tienen razón, ya cambió mi convicción. No, hermano, mi convicción sigue siendo la misma desde hace 26 años. Estoy por cumplir 28 años de cristiano, y mi convicción sigue siendo la misma. Sigo creyendo en Dios como el primer día. La diferencia es que ahora tengo más información, tengo más conocimiento, pero nunca he dejado de creer en Dios. He dudado de mí, de mi capacidad de creer. He dudado de si estoy teniendo la fe suficiente. He dudado si yo puedo ser pastor. He dudado si Dios puede usarme a mí. He dudado de eso. Pero de que Dios exista y de que Dios es real y que Jesucristo murió en la cruz por mí para darme salvación y vida eterna, eso no lo he dudado nunca. Porque hay una certeza en mi corazón. El conocimiento no va a cambiar tus convicciones. Tus convicciones ya son sólidas. Lo que necesitas es la información que te ayude a defender tus convicciones. Porque si no, te van a mover de aquí para allá y te van a sacudir de aquí para allá.
Tú no necesitas eso. Necesitas creer. Amén. ¿Está conmigo? Ok. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, le dije que iba a ser una hora, no le prometí nada, pero ya estoy terminando. Capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro. Anótelo si quiere, luego lo busca en la casa, pero yo le voy a leer lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, crecer. ¿Qué significa crecer? Que no te quedes igual. La ignorancia nos impide compartir el evangelio porque nos gusta cómo estamos. Nos gusta la comodidad. Que predique el pastor. Que el pastor me dé digerido el alimento cada domingo y ya lo que quiera darme el pastor está bien, que me indigeste. No, hermano, no te conformes, crece. El plan de Dios es que crezcas. Desde que viniste al evangelio, el plan de Dios es que crezcas, que no te quedes espiritualmente enano, sino que crezcas y que tengas una capacidad de razonar y de reflexionar. Le compartí a un hermano cristiano, él tiene más años de cristiano que yo, y le decía, es que cuando no reflexionamos, cuando no analizamos, cuando no somos críticos acerca de lo que estamos aprendiendo, somos adoctrinados por cualquiera. Cualquiera te puede adoctrinar. ¿Sabe que hay gente que tiene estilos de vida por películas que ve? Por series de televisión que ve. Creen que esa serie es un estilo de vida. Yo quiero ser así. Y viven como ellos, aunque la serie sea fantasía. Y viven en una realidad ficticia porque ellos son adoctrinados, porque no piensan, porque no razonan, porque no distinguen la realidad de la fantasía, la realidad de la imaginación, y se dejan mover por esas cosas. Así es que usted necesita crecer. No dejarse solamente ya lo que me llegó y ya, no importa. No, hay que crecer. ¿Ok? Dice, segunda de Pedro, antes bien crecer en la gracia. ¿En qué tienes que crecer? En la gracia. En la gracia. ¿Y en qué más tienes que crecer? En el conocimiento. En el conocimiento de nuestro Señor. Me encanta que Pedro no diga, y crece en terrenos, en propiedades, en riqueza, en ropas mejores, en carros más nuevos. ¿En qué tienes que crecer? En la gracia y el conocimiento. Si no escuchó el mensaje del martes, que compartí el martes en Facebook, escúchelo, por favor. Es uno de los mensajes que, hermano, yo terminé de compartirlo, hermana, terminé de compartirlo y terminé llorando, diciéndole a Dios, gracias por este mensaje, porque alivia mi alma. Se llama almas insatisfechas o alma insatisfecha. Escúchelo, le va a ayudar mucho. Entonces, ¿qué necesitamos? Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si tú creces en conocimiento y creces en gracia, ¿a quién es la gloria? A Dios. Si yo tengo conocimiento, yo podría presumirles todo el conocimiento que tengo. Dice, hermano, ojalá yo quisiera agarrar mi cerebro, abrirme la cabezota, sacar mi cerebro y poderles compartir el conocimiento que yo tengo. Pero de nada les serviría si ustedes no crecen. El plan del conocimiento que ustedes adquieran es crecer. ¿Amén? Deshacerse de la ignorancia y crecer. Para que tú conozcas acerca de quién es Jesús. Había una hermanita que conocí hace muchos años, recién falleció el año pasado. No, este año falleció. Ahora con lo del COVID falleció. La conocimos, la hermanita no sabía leer. No sabía leer ni una jota. Pero se sabía la Biblia. Y entonces le decía, tenía una reunión en una casa, le llamaban célula o grupo familiar, y se reunían ahí en la casa y le decía a la familia, a ver, tú buscas Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Tú buscas el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 16. Y así, repartía. Y entonces, ahora lee tú. Y ya leía el que era primero. Y entonces uno pensaba que iba a leer el segundo, no, ahora lee tú. Y aquí dice esto, y entonces se dan cuenta cómo esto tiene que ver. Hermana, tenía un conocimiento, pero no sabía leer. Porque lo que ella había aprendido era conocer. conocer a su Señor Jesucristo. ¿Quién era Jesús? 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 ¿Quién
Entonces cuando alguien se la quería chamaquear, decía, a ver, pero tú ni sabes leer, no, pero pregúntame. Y no era una jovencita, era una hermana mayor. Y ella respondía y tenía buenas conversaciones acerca de quién era Jesús. Ya falleció la hermanita. Ya está con el Señor. Pero ella nunca desistió y nunca dejó de adquirir conocimiento. Y a lo mejor no pudiera decir, pastor, pero eran los mismos versículos siempre. Sí, a lo mejor eran los mismos versículos siempre, pero le alcanzaban para enseñar acerca de Jesús. Y ella llevó a mucha gente a Cristo. Entonces, deshazte del miedo, deshazte de la vergüenza y deshazte de la ignorancia. Y si tú dices, pastor, ¿y cómo le hago con la ignorancia? En Santiago capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor, que el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Yo que le confirmo porque no le había dado yo un texto que no es. Sí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pastor, es que yo no sé hablar. No te preocupes, yo tampoco. Es que usted habla muy bien, ¿no? A mí se me lengua la traba. Y luego digo Chana por Juana o Juana por Chana. Luego invento personajes que Elías fue el que resucitó de los huesos y era Eliseo, o que Eliseo mató a Jezabel y no era Eliseo, fue Jehú. Entonces, yo me equivoco también. Entonces se trata de presumir cuánto sabes, sino como leímos, se trata de darle la gloria a Dios por lo que sabes. Si lo que sabes es poquito, qué bueno, dale gloria a Dios por ese poquito, pero no te conformes, sigue creciendo. Y curiosamente, esto que impide el evangelismo, también impide el fluir de los dones. No se manifiestan los dones en nosotros porque tenemos miedo. Hay gente que no quiere hablar en lenguas porque tiene miedo. Dice, es que alguna vez escuché que era lengua de demonios. ¿Y qué tal que si estoy hablando una lengua de demonios? Pues no conoces a Dios, te hace falta conocimiento. Es que me da vergüenza orar por un enfermo. ¿Qué tal que si no sana y se muere? Uy, si yo le contara cuántos se me han muerto. ¿Por cuántos he orado? ¿Por cuántos he orado que se han sanado? Pero ¿por cuántos he orado que se han muerto? La balanza ahí pesa más de un lado. Pero tenemos miedo. ¿Y qué tal que si no sana? ¿Y qué tal que si se me enchamuca, pastor? No eres tú, es Él, tu ayudador. Es que no sé qué don tengo. Pues es ignorancia, saca la ignorancia, descubre cuáles son los dones. ¿Saben cuántos dones son? ¿Saben cuáles dones hay? ¿Cuáles son para una cosa y cuáles son para otra? ¿Cómo se manifiestan los dones? Es ignorancia. A lo mejor tú hasta tienes el don, lo estás usando y ni cuenta te has dado que es un don. Se lo atribuyes a tus capacidades o a tus habilidades y no sabes que es un don. Hay muchos jóvenes que están siendo confundidos hoy en día porque tienen dones y el enemigo los descubre. El diablo sabe que esos jóvenes tienen dones y se los jalan mejor al mundo. ¿Han oído hablar de Elvis Presley? ¿Sabe dónde tuvo contacto Elvis Presley con la música que él tocaba? En una iglesia cristiana. Fue su primer encuentro con esa música. Y el Señor lo tocó y lo volvió y lo llenó del Espíritu Santo y lo saturó de dones. ¿Y sabe dónde fue a aplicar esos dones? Al mundo. Se volvió el rey del rock. Pero él se convirtió a Cristo, fue cristiano, estuvo en una iglesia, creció en una iglesia cristiana hasta que se hizo joven. Y el mundo lo convenció, el diablo lo convenció que su talento debería de usarlo allá afuera. Muchos cristianos están creyendo que sus talentos tienen uso allá afuera. Y como Elvis Presley, le puedo citar un montón de gente que han recibido dones y talentos de parte de Dios y que el mundo los ha agarrado y ha dicho, vénganse para acá, aquí les vamos a dar fama y fortuna. Tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado. Que tienes que quitar tu miedo, tienes que quitar la vergüenza y tienes que quitar la ignorancia para que también los dones espirituales
fluya en tu vida. Amén. Y me gustaría seguir hablando, pero dijimos que iba a ser de 1 hora y vamos a terminar ya, que ya me pasé. Y me pasé por mucho, yo quisiera ver. Vamos a orar. Póngase de pie. Gracias a los que nos están viendo, gracias por su paciencia y por quedarse estos 20 minutos de más. Vamos a orar que la gracia y el favor de Dios nos ayude. Si de nosotros dependiera, pues mejor abrimos una escuela para cómo ser exitosos. Pero no depende de nosotros, depende del Señor. Y Él puede darnos la capacidad para vencer el miedo, para deshacernos de la vergüenza, para quitar la ignorancia de nuestro corazón y permitir que desde nuestro interior fluya el evangelismo, fluyan los dones espirituales. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Muchas gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, porque tú tienes lo mejor para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Hoy te suplicamos que el miedo que hay en nuestro corazón sea quitado, que la vergüenza que nos impide ver el poder del Evangelio, la vergüenza que nos impide transmitir, compartir nuestra fe, hoy, Señor, sea quitada de nuestro corazón, porque nosotros sabemos quiénes somos, nosotros sabemos lo que hemos creído y sabemos quién es nuestro Dios. Y que lo que hablamos, que lo que creemos, que lo que compartimos no es una religión, es el mismo poder de Dios transformando nuestra vida, cambiando nuestras vidas y con la posibilidad de cambiar la vida de cualquiera que quiera escuchar este mensaje. Gracias, Señor, porque estamos aquí para deshacernos de la ignorancia. Estamos aquí para adquirir conocimiento, para que tú nos muestres el camino, para que nos digas, Señor, cómo hacer y qué hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, ya nos vamos. Vamos a orar para ser despedidos, pero solo tienen una tarea. De los 4 evangelios que están, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lea uno, el que usted quiera. Pastor, pero yo no sé leer, me cuesta mucho trabajo leer, me duermo cuando estoy leyendo. Ponga un audio. El audio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cualquiera de los 4 evangelios, escuche el evangelio completo. Porque vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del evangelio, pero no lo conocemos, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? Entonces escuche el evangelio o lea el evangelio, cualquiera de los 4. Si usted me dice, pastor, lo leí bien rápido, leo otro, no, lea ese mismo. Si usted leyó el evangelio de Lucas y lo leyó en 2 horas, rapidísimo, y lo leyó mañana viernes, y dice el sábado, y ahora que leo el sábado, pues vuelva a leer Lucas. Si escogió Marcos, lea Marcos, las veces que lo quiera leer, pero lea solo uno de los evangelios, solo uno. ¿Eh? Y ya entenderá por qué tienen que leer uno de los evangelios. Ahora, va a ser tarea eso, me va a entregar algo, no, solo lean el evangelio, porque le va a servir en lo que vamos a aprender en las siguientes clases. Y en las siguientes clases vamos a hablar de sus dones, vamos a hablar de sus talentos y cómo evangelizar, cómo hacer un evangelismo. También de tarea, bueno, ese sí es tarea para sus actividades durante este discipulado. Ahí hay unas Biblias que están ahí, que compramos para la iglesia. Algunas nos las regalaron, algunas las compramos nosotros. Tome una Biblia, tome una y llévesela a su casa. Y usted va a estar orando por esa palabra, por esa Biblia, va a estar orando porque se la vamos a regalar a alguien a quien usted va a evangelizar. Entonces no la va a dar ya, va a estar orando por ella, le vamos a estar enseñando cómo orar, pero empiece a orar, tome una, la que usted quiere, escógela y llévesela y va a estar orando por esa palabra para que cuando llegue a las manos de esa persona reciba a Cristo en su corazón y reciba la palabra con fe. Es para alguien que no conoce, no se la vamos a dar a otro cristiano. El otro cristiano ya debería tener su propia Biblia. No, se la vamos a dar a alguien que no conoce, que no cree en Dios, que no cree en Jesús, que nunca ha oído el mensaje, o a lo mejor ya oyó y no lo recibió, pero vamos a orar por alguien que no es cristiano, para que el Señor hable a su vida y se convierta a Cristo. ¿Amén? Entonces antes de irse se lleva una
y la va a dejar en su casa y va a estar orando ahí por ella. Si la quiere cargar con usted, cárguela para estar orando por esa persona. Si ya sabe a qué persona se la va a dar, pues de una vez ore por esa persona. Si no sabe a qué persona se la va a dar y dice, no, ¿a quién se la puedo dar? ¿A quién se la puedo dar? Señor, guíame. Bueno, solamente ore porque esa Biblia, cuando llegue a la vida de esa persona, le transforme la vida como está transformando la tuya. Amén. Entonces, vamos a orar para ser despedidos. Terminamos la transmisión. Hermanos, gracias por acompañarnos. Nosotros nos quedamos aquí 2 horas más. No sé. Pero gracias por acompañarnos. Comparte el video. Este es un discipulado gratuito. Es para el cuerpo de Cristo. Quizás alguien necesite escuchar este mensaje para poder compartir su fe. Necesitamos obreros. Necesitamos gente que comparta la fe. Así es que oremos pues para ser despedidos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias por el mensaje que nos das y bendigo la vida de cada hermano y hermana que escuche esta palabra. Transforma sus vidas, que nos volvamos testigos eficaces de Cristo, compartiendo nuestra fe y el mensaje de fe que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Estaremos aquí celebrando la Cena del Señor a las 10:30, pero a partir de las 11, despuesito de las 11, ya estamos transmitiendo la palabra. El Señor les bendiga y hasta la próxima.